Si hoy tuvieras que apostar todo tu dinero a tu versión futura, ¿apostarías sin dudar? ¿O tendrías miedo de perder? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier fracaso, porque no se trataba de dinero, se trataba de confianza, se trataba de mentalidad, se trataba de algo mucho más profundo que disciplina o motivación. Me di cuenta de que el problema no era mi talento, ni mis recursos, ni mis oportunidades. El problema era que seguía pensando como promedio mientras decía que quería resultados extraordinarios. Y eso es una contradicción brutal. Queremos vida de alto nivel con pensamientos de bajo riesgo. Queremos libertad financiera con mentalidad de supervivencia. Queremos reconocimiento sin exponernos al juicio. Queremos éxito sin incomodidad. Y así no funciona. Durante años creí que la diferencia entre las personas que ganan y las que se quedan estancadas era la suerte o el contexto, hasta que entendí algo incómodo. El éxito no empieza en los resultados. Empieza en la forma de pensar cuando nadie te está viendo. Empieza en cómo interpretas los problemas. Empieza en cómo reaccionas al rechazo. Empieza en lo que haces cuando no tienes garantías. Y yo no tenía mentalidad de éxito. Tenía mentalidad de protección. Me protegía del ridículo. Me protegía del fracaso. Me protegía de quedar mal. Y mientras me protegía, me limitaba. Porque la mentalidad promedio no es ignorante. Es temerosa. Es conservadora. Es cómoda. Busca seguridad antes que crecimiento. Busca aprobación antes que autenticidad. Busca estabilidad antes que expansión. Y eso parece inteligente. Hasta que pasan los años y sigues en el mismo lugar. Me di cuenta de que pensaba como promedio cuando celebraba estar ocupado, pero no necesariamente productivo. Cuando confundía esfuerzo con estrategia. Cuando trabajaba mucho, pero no pensaba grande. Cuando soñaba en pequeño para no decepcionarme. Eso es mentalidad promedio. Es reducir el tamaño de tus metas para que tu miedo no se sienta tan grande. Y es sutil. No lo notas. Porque nadie te dice que estás pensando pequeño. La sociedad incluso lo premia. Sé realista. No arriesgues tanto. No te expongas. No te creas especial. Y yo obedecí durante años. Hasta que algo dentro de mí empezó a incomodarse. Empecé a notar patrones. Cada vez que tenía una oportunidad grande, mi mente encontraba razones para no intentarlo. Cada vez que algo implicaba riesgo, mi cerebro activaba escenarios catastróficos. No era falta de capacidad, era programación. Programación promedio. La mentalidad promedio busca no perder. La mentalidad de éxito busca aprender incluso perdiendo. Esa diferencia lo cambia todo, porque si tu objetivo es no perder, jugarás pequeño. Pero si tu objetivo es crecer, aceptarás perder como parte del proceso. Yo evitaba competir en ligas grandes porque no quería sentirme inferior. Evitaba mostrar mis ideas porque no quería críticas. Evitaba subir el estándar porque implicaba responsabilidad. Y ahí entendí algo brutal. Mi mentalidad estaba diseñada para mantenerme seguro, no para hacerme crecer. Y éxito y seguridad rara vez viven en el mismo lugar. Las personas con mentalidad de éxito no piensan en términos de comodidad inmediata. Piensan en términos de expansión a largo plazo. No preguntan, ¿y si fallo? Preguntan, ¿qué pasa si funciona? No se preguntan, ¿y si me juzgan? Se preguntan, ¿qué estoy perdiendo por callarme? Y yo nunca me hacía esas preguntas. Yo preguntaba, ¿y si sale mal? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si me equivoco? Esa narrativa interna construye una vida pequeña. Y lo más peligroso es que se siente lógica. La mente promedio cree que está siendo prudente, pero en realidad está siendo limitada. Un día entendí que mi diálogo interno determinaba mi techo. Si mi diálogo era defensivo, mis resultados también lo serían. Si mi identidad era promedio, mis decisiones también. Y aquí viene la parte incómoda. No puedes construir éxito con identidad débil. No puedes aspirar a grandeza si en el fondo te ves común. No se trata de arrogancia. Se trata de autopercepción. Las personas que construyen cosas grandes no necesariamente son más inteligentes, pero sí piensan diferente, interpretan el fracaso diferente.
Ven oportunidades donde otros ven riesgo. Y eso se entrena. Porque la mentalidad no es genética, es programada. Y todo lo programado puede reprogramarse. El problema es que reprogramar duele. Porque implica cuestionar creencias que llevas años repitiendo. Implica aceptar que no es el sistema, ni el contexto, ni la suerte. Eres tú. Eres tú pensando en pequeño. Eres tú evitando exposición. Eres tú justificando mediocridad con excusas elegantes. Yo tuve que admitir que muchas veces decía querer éxito, pero mis hábitos gritaban comodidad. Decía querer libertad, pero mis decisiones buscaban aprobación. Decía querer abundancia, pero tenía mentalidad de escasez. Pensaba que las oportunidades eran limitadas. Pensaba que el éxito de otros reducía mis posibilidades. Pensaba que si alguien avanzaba era porque yo perdía espacio. Esa es mentalidad promedio pura. Escasez disfrazada de realismo. Y mientras piensas en escasez, actúas desde el miedo. Y cuando actúas desde el miedo, eliges pequeño. Fue entonces cuando entendí que la mentalidad de éxito no es optimismo ingenuo. Es expansión deliberada. Es decidir pensar en posibilidades, aunque tu entorno piense en límites. Es actuar antes de sentirte listo. Es elevar tus estándares incluso si incomodas a otros. Y eso empieza por una decisión interna. Dejar de pensar como promedio. Dejar de reaccionar como promedio. Dejar de justificarte como promedio. Porque el promedio no es una condición externa. Es una mentalidad interna. Puedes tener talento extraordinario y mentalidad promedio. Puedes tener recursos y mentalidad promedio. Puedes tener oportunidades y mentalidad promedio. Y no avanzarás. Porque tu techo no es tu capacidad, es tu identidad. Cuando entendí eso, empecé a observar mis pensamientos como si fueran código. Cada vez que mi mente decía eso es demasiado grande para ti, yo respondía, ¿según quién? Cada vez que decía eso no es realista, yo preguntaba, ¿o simplemente es incómodo? Cada vez que decía no estás listo, yo preguntaba, ¿y quién lo estuvo alguna vez? Empecé a desafiar mi narrativa. Y eso es reprogramación. No es repetir afirmaciones vacías. Es cuestionar supuestos limitantes. Es detectar pensamientos promedio y reemplazarlos por pensamientos expansivos. Y eso no es automático. Es entrenamiento diario. Porque la mente promedio quiere volver a lo conocido. Quiere comodidad. Quiere certeza. Quiere evitar dolor. Pero el crecimiento vive fuera de esa zona. Y aquí está la verdad más cruda. Si sigues pensando como promedio, seguirás viviendo como promedio. No importa cuánto trabajes, no importa cuánta motivación consumas, no importa cuántos libros leas. Si tu identidad es pequeña, tus decisiones también lo serán. La mentalidad de éxito empieza cuando decides que tu versión actual no es tu versión final. Empieza cuando dejas de definirte por tu pasado. Empieza cuando dejas de justificar tu mediocridad con historias convincentes. Yo tuve que aceptar que muchas de mis creencias eran heredadas. Familia con miedo al riesgo. Entorno que premiaba estabilidad sobre ambición. Cultura que ridiculiza al que intenta más. Y yo absorbí todo eso sin cuestionarlo. Hasta que entendí que si no cuestionaba mi programación, repetiría su resultado. Y no quería repetirlo. Entonces, comencé el proceso más incómodo de mi vida. Pensar diferente aunque se sintiera extraño. Actuar diferente aunque se sintiera arrogante. Soñar más grande aunque me llamaran exagerado. Porque mentalidad de éxito no es gritar que vas a ganar. Es sostener estándares altos en silencio. Es no conformarte con tu versión cómoda. Es elegir disciplina cuando nadie te aplaude. Es seguir construyendo cuando nadie te valida. Y eso separa al promedio del extraordinario. No el talento, la mentalidad. Y aquí comienza la verdadera reprogramación. En el siguiente bloque, voy a desarmar exactamente cómo tu mente te está frenando sin que lo notes. Cómo identificar creencias invisibles que sabotean tu crecimiento. Y cómo instalar una mentalidad diseñada para ganar incluso antes de tener resultados. Si en algún punto entendiste que no es tu talento lo que te frena, sino tu forma de pensar, entonces ahora viene la parte más incómoda de todo este proceso.
Aceptar que tu mente, tal como está configurada hoy, está diseñada para mantenerte en lo conocido, no para llevarte a ganar. Y eso no es un defecto, es supervivencia. Pero el problema es que sobrevivir y ganar no son lo mismo. Sobrevivir es mantenerte estable. Ganar es expandirte, sobrevivir es evitar riesgos. Ganar es administrarlos, sobrevivir es proteger tu identidad actual. Ganar es destruirla y construir una más grande. Y si tu mentalidad está programada para proteger tu identidad promedio, cada vez que intentes crecer, vas a sentir resistencia interna. No es pereza, no es falta de disciplina, es coherencia interna. Tu mente siempre va a intentar ser coherente con la identidad que cree que eres. Si en el fondo te ves como alguien normal, común, promedio, tus decisiones serán normales, comunes y promedio. Aunque digas que quieres éxito, aunque consumas contenido de alto rendimiento, aunque trabajes muchas horas, la identidad es el filtro. Y si no cambias el filtro, no cambias el resultado. Yo lo descubrí cuando noté un patrón. Cada vez que estaba a punto de dar un salto grande, aparecía una voz interna muy racional que decía, espera un poco más, todavía no es el momento, necesitas prepararte más, necesitas más validación. Y parecía prudente, pero en realidad era miedo disfrazado de lógica. Porque esa voz no aparecía cuando se trataba de decisiones pequeñas, solo cuando implicaban crecimiento real. Entonces entendí algo poderoso. Tu mente no te frena cuando el movimiento es lateral, te frena cuando es vertical, cuando implica subir de nivel. Y si no aprendes a identificar esa voz, pasarás años creyendo que estás siendo estratégico, cuando en realidad estás siendo conservador. Reprogramar tu mente para ganar empieza por reconocer que muchos de tus pensamientos no son tuyos. Son heredados, son culturales, son repetidos, son patrones aprendidos. Desde pequeños nos enseñan a no arriesgar demasiado, a no destacar demasiado, a no incomodar demasiado. Nos enseñan a encajar. Pero el éxito real exige diferenciación, exige incomodidad, exige exposición. Y ahí empieza el conflicto interno. Porque quieres resultados diferentes con una mentalidad diseñada para encajar. Y eso genera sabotaje silencioso. El sabotaje no siempre es dramático. No siempre es abandonar todo. A veces es postergar una llamada importante. A veces es no enviar ese mensaje. A veces es no aplicar a esa oportunidad. A veces es ajustar tu meta para que no te asuste tanto. Y cada microdecisión aparentemente insignificante construye una identidad pequeña, porque la mente registra evidencia. Si cada vez que hay riesgo eliges comodidad, tu cerebro confirma que no eres alguien que asume riesgos, y la identidad se solidifica. Entonces el primer paso real para construir mentalidad de éxito es crear evidencia nueva. No afirmaciones, evidencia. Evidencia de que puedes hacer cosas incómodas. Evidencia de que puedes sostener presión. Evidencia de que puedes actuar sin garantías. Porque la mente cree lo que ve repetido. Si te ve evitar constantemente, creerá que eres evitador. Si te ve actuar constantemente, creerá que eres ejecutor. Y ese cambio es profundo. Yo empecé con algo simple pero brutal. Cada vez que sentía resistencia a hacer algo que sabía que me acercaba a crecer, lo hacía de todas maneras. No esperaba motivación, no esperaba confianza. Actuaba con duda incluida. Y cada acción incómoda era un ladrillo nuevo en mi identidad. Porque la confianza no aparece antes de actuar. Aparece después de acumular evidencia. Y eso cambia todo. La mentalidad promedio espera sentirse lista. La mentalidad de éxito entiende que la preparación real ocurre en el movimiento. Otro punto clave en la reprogramación es cómo interpretas el fracaso. Si fallas, y tu interpretación es «no soy suficiente», tu identidad se debilita. Si fallas, y tu interpretación es «esto es información», tu identidad se fortalece. La diferencia no es el evento, es el significado. Las personas promedio personalizan el error. Las personas con mentalidad de éxito lo analizan. Separan identidad de resultado. Y eso les permite intentar más veces.
Y quien intenta más, aprende más. Y quien aprende más, ajusta mejor. Y quien ajusta mejor, eventualmente gana. Pero hay algo todavía más profundo. El entorno. Si estás rodeado de personas que operan desde el miedo, la queja y la resignación, tu mente lo normaliza. Normaliza hablar pequeño. Normaliza conformarse. Normaliza justificar. Y aunque no lo notes, empiezas a pensar igual. Por eso la mentalidad de éxito no solo es interna, es ambiental. Es elegir consumir contenido que expanda. Es escuchar conversaciones que desafíen. Es exponerte a estándares más altos, aunque al principio te incomoden. Porque el cerebro se ajusta al estándar dominante. Si el estándar de tu entorno es bajo, tu ambición parecerá exagerada. Si el estándar es alto, tu mediocridad parecerá insuficiente. Reprogramar tu mente también implica elevar tus estándares personales. No estándares para impresionar a otros. Estándares internos. Cómo trabajas cuando nadie te mira. Cómo cumples tus promesas pequeñas. Cómo gestionas tu tiempo. Cómo cuidas tu cuerpo. Porque cada estándar que sostienes le dice a tu cerebro, esto es lo que somos ahora. Y la identidad se ajusta a los estándares sostenidos, no a los deseos declarados. Hay una diferencia enorme entre querer ganar y decidir convertirte en alguien que gana. Lo primero es emoción. Lo segundo es identidad. Y cuando decides convertirte en alguien que gana, aceptas que habrá incomodidad constante. Aceptas que el crecimiento no es lineal. Aceptas que a veces te sentirás incompetente en el siguiente nivel, pero no retrocedes. Ajustas, aprendes, sigues. La mentalidad de éxito también redefine el tiempo. El promedio busca gratificación inmediata. Si no ve resultados rápidos, duda. Si no recibe validación, se desmotiva. En cambio, quien construye mentalidad fuerte entiende que los resultados visibles siempre llegan después de un periodo invisible de construcción. Y ese periodo invisible es donde la mayoría abandona, porque no hay aplausos, no hay métricas claras, solo repetición, solo disciplina, solo consistencia silenciosa, y ahí es donde se define todo. Reprogramar tu mente para ganar significa entrenarte para valorar el proceso más que la validación. Significa hacer el trabajo incluso cuando nadie lo celebra. Significa sostener la visión cuando el presente no la refleja. Y eso requiere una conversación interna diferente. Una conversación que no diga esto es muy difícil, sino esto es crecimiento. Que no diga no estoy listo, sino me estoy formando. Que no diga y si fracaso, sino y si aprendo. Hay algo más que separa al promedio del ganador. Responsabilidad total. Mientras culpes al entorno, al mercado, a la economía o a la suerte, mantienes poder afuera. Cuando asumes que siempre puedes mejorar tu estrategia, tu enfoque o tu mentalidad, recuperas poder. No controlas todo, pero siempre controlas tu respuesta. Y la respuesta repetida construye destino. La reprogramación real ocurre cuando empiezas a elegir pensamientos útiles en lugar de pensamientos automáticos. Cuando detectas escasez y eliges expansión. Cuando detectas miedo y eliges acción pequeña. Cuando detectas duda y eliges preparación activa en lugar de parálisis. Es un proceso consciente. Diario. Intencional. No es mágico, es estratégico. Y aquí está la verdad final. La mentalidad de éxito no elimina el miedo. Lo integra. No elimina la duda. La atraviesa. No elimina el fracaso, lo utiliza. La diferencia es que ya no interpretas esos elementos como señales para detenerte, sino como parte del camino. Y cuando cambias esa interpretación, algo poderoso ocurre. Empiezas a actuar con más frecuencia. Empiezas a sostener más presión. Empiezas a elevar tus estándares. Y lentamente, casi sin notarlo, dejas de pensar como promedio. Tu mente puede ser tu freno o tu motor. Puede justificar tu estancamiento o diseñar tu expansión. Pero no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y la decisión no es emocional, es estructural. Es qué pensamientos eliges repetir. Qué estándares eliges sostener.
¿Qué acciones eliges ejecutar aunque no te sientas listo? Si hoy sientes que tu mentalidad te está frenando, no significa que estés roto. Significa que estás programado. Y todo programa puede actualizarse, pero la actualización exige incomodidad. Exige conciencia, exige repetición, exige responsabilidad. Y cuando empiezas a operar desde una identidad más grande, tus decisiones cambian. Tus conversaciones cambian, tus oportunidades cambian, porque ya no buscas seguridad. Buscas crecimiento, ya no buscas aprobación, buscas expansión. Ya no buscas encajar, buscas construir. Eso es mentalidad de éxito. No es un mantra, no es una pose. Es una estructura interna sólida que te permite avanzar incluso cuando tiembla todo. Y cuando esa estructura se consolida, el éxito deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una consecuencia lógica de quién decidiste ser.